movimientos de los protagonistas. Gracias al montaje, ha podido recomponer la continuidad narrativa de la acción para conseguir un gran impacto dramático. La manera más corriente de establecer el enlace entre un plano y otro se denomina por corte directo. La mayor parte de los planos de una película están unidos así. Pero también podemos pasar de un plano a otro a través del efecto que se conoce como encadenado y que consiste en situar lentamente una imagen sobre la otra hasta que la segunda haga desaparecer por completo a la primera. El encadenado establece una relación entre las imágenes, haciendo más fluida la transición de una a otra. Se utiliza con frecuencia para indicar un paso de tiempo dentro de la misma situación o para relacionar dos acciones en distintos escenarios. Este efecto de relación también se puede utilizar de forma creativa para expresar o simbolizar una idea, como podemos ver en la película Falso culpable, cuando se encadena el rostro del protagonista con el del delincuente con el que ha sido confundido. En el fundido la imagen se oscurece o va tiñéndose de color hasta desaparecer completamente. Por el mismo procedimiento a la inversa aparece el plano siguiente. Al contrario que el encadenado, el fundido tiene el efecto de establecer una separación. Es como un punto y aparte. Por ello suele utilizarse para indicar un largo paso de tiempo o el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de la narración. Por supuesto, el fundido se presta también a una utilización expresiva, sirviendo, por ejemplo, para indicar que un personaje ha cortado con su pasado o ha perdido la noción del tiempo. Lo que contiene el Palacio de Xanadu, cuadros, pinturas, estatuas... Mucho menos habituales son una serie de efectos que se conocen en general como cortinillas. Fundamentalmente consisten en la sustitución de una imagen por otra mediante el desplazamiento vertical u horizontal. Suele dar una gran agilidad a los cambios de secuencia, por lo que se suele utilizar en películas de acción. El emperador le detendrá. No tomará el agua de vida. El montaje cumple, como hemos visto, dos funciones fundamentales. La primera, una función narrativa que consiste en organizar y unir los planos para relatar la historia y que ésta llegue de una manera continuada al espectador. Y una función expresiva en la que la contraposición de planos busca crear un efecto psicológico. Yo creo que tenemos que partir de cualquier manera de que una película está previamente escrita en un guión. Entonces, ese guión, que son palabras, tiene una determinada técnica, y es que ya está el guión dividido por lo que luego será la película, por secuencias. Entonces, a la hora de rodar, pues el director en cada una de las secuencias puede decidir que hace un plano máster de toda la secuencia, poniéndolo todo en escena dentro de ese plano máster, donde lo cuenta todo, de un plano secuencia. O puede decidir que va a planificar. Si va a planificar, pues entonces puede hacer mil cosas, pero digamos lo más clásico y así muy brevemente. Pues un plano general de toda la secuencia y planos cortos de los actores que intervienen. Entonces, eso se rueda de esa manera. Por ejemplo, secuencia 1, plano 1, el plano general. Plano 2, el plano corto de Pepe. Plano 3, el plano corto de María. Este material te llega todo lo que pasa en cada uno de los planos. O sea, es decir, todo lo que tiene esa secuencia, de todo lo que se compone esa secuencia, llega en cada uno de los planos. Y luego llega montaje y la forma en que tú empiezas a ver el material y empiezas a decidir pues qué trozo coges del plano general, qué trozo del corto, qué trozo de mirada, qué trozo cuando habla, qué trozo, en fin, esto. Y así toda la película. Una película puede tener de 70 a 150 secuencias más o menos. Entonces, bueno, pues todo eso, y entonces tú vas armando toda la película de esta manera, y una vez que la tienes armada, digamos que tienes un primer montaje. Entonces se empieza a ver con los directores, con el director, se empieza a afinar, lo que se llama afinar, que es ir recortando todas las cosas.
todos los planos para irlo dejando en sus tiempos, y a partir de ahí se pasa a lo que sería el proceso de sonidos. El proceso de sonidos se compone, por un lado, el sonido directo, que son normalmente las palabras, por otro lado la música, y por otro lado lo que son ambientes, pájaros, tráficos, ríos y ruidos, que pueden ser disparos, yo qué sé, rotura de cristales, toda otra serie de cosas que ya son más ruidos que no lo que es la ambientación. Entonces se pasa ese proceso. ¿Y cómo se pasa ese proceso? Primero, cuando la película ya está montada, todas esas secuencias, todo ya está en continuidad, ya está montado, entonces lo que se hace es que viene el músico que va a hacer la composición, la partitura de la película, y se empieza a decidir en qué sitio se quiere que vaya música, se van marcando en tiempos, minutos, segundos, con muchos fotogramas, con mucha precisión, y el músico va haciendo la partitura. Y por otro lado, tú sacas una relación y pides una relación de ambientes y ruidos y se los pides a un especialista, y esto no es solamente, digamos, lo que se ve en la película, sino como tú la quieres ambientar. Aparte de los ruidos que sí que se ven, como pueden ser los disparos, que esos se ven, y luego toda otra serie de ruidos que son los pasos, las puertas y tal, que esto lo hace otro especialista. Y una vez que tú ya has confeccionado, por un lado ya está la imagen, por otro lado ya están los diálogos, por otro lado se ha hecho la partitura y se ha montado, y por otro lado se han montado toda esa cantidad de ambientes y efectos, bueno, pues hay otro último proceso que se llama el proceso de mezclas, donde tú vas y mezclas todo eso. ¿Y cómo lo mezclas? Pues con el técnico de sonido y con el director. Y en ese momento se dice, sube esta frase, baja la música, en esta pausa subes un poquito más la música. La música es lo que, digamos, crea emociones, entonces, o subraya alguna acción, pero en general es más para, quiero decir, más modernamente se piensa que es más para crear emociones. Entonces, se sube la música, aquí la bajamos, aquí la quitamos porque queda fatal, en fin, sube el disparo, si quieres crear una impresión, sube el disparo, en fin, todas esas cosas. Y eso ya queda una mezcla hecha. Se ve, se controla, que está estupendo, bien, que no se retoca, y una vez que se ha hecho esto, bueno, pues ya se pasa a un proceso de laboratorio que se tira a la copia estándar, que es lo que luego pues todos vemos en los cines. El montaje sonido es un proceso intermedio entre el rodaje y las mezclas. Es un trabajo que se ha hecho muy esporádicamente en nuestro país, pero parece que últimamente, y a partir de la utilización de técnicas de edición digital, bueno, pues se está utilizando un poquito más esta figura, ¿no? Es un trabajo minucioso, por un lado, de trabajar con cachitos muy pequeños de sonido, ya sean diálogos, músicas, donde hay muchos cortes, fraccionamientos, uniones, etcétera. Y por otro lado tiene una parte creativa en la cual se supone que el sonido añade algo a la narración de la película. Por ejemplo, el sistema clásico de entender el sonido en el cine ha sido siempre que si ves un perro debes oír un perro. Y de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de películas como Apocalipsis Now y la llegada del Dolby Stereo, etcétera, pues se ha cambiado un poco esta manera de entender la función del sonido con la imagen. Y entonces se crea, a partir de un sonido diferente a lo que se está viendo, se crean sensaciones nuevas, como, yo qué sé, en una secuencia de un crimen, creo que era en uno de Los Padrinos, pues a través del sonido de un tranvía pasando por encima en un puente con todo el trepidar de los rieles, de las vías y tal, bueno, pues ayudaba a la tensión para este asesinato, este crimen que se iba a cometer. Es un trabajo, por un lado técnico, por otro lado creativo, en el cual, bueno, pues se comparten un poco estas dos funciones. Estos dos aspectos son dos caras de un mismo proceso y lo podemos ver en la mayoría de los buenos montajes, pero además
El montaje también es en gran medida el responsable en la creación del tiempo interno, del ritmo de la película. Una película en la que predominen los planos de larga duración, con transiciones suaves, tendrá un ritmo lento, dará una impresión de languidez, como en esta película de Antonioni, La aventura, en la que el ritmo refleja la monotonía desesperante de una pareja carente de comunicación. Un film donde predominen las tomas cortas con uniones bruscas tendrá un ritmo rápido y ágil. Para mí el ritmo no es que haya muchos planos ni mucha velocidad. Para mí el ritmo, lo mismo en cine que en música, que en literatura, es la adecuación de lo que se está contando a la forma de contarlo. Es decir, yo creo que Bach, por ejemplo, tiene muchísimo ritmo, y que AC/DC puede tener muchísimo ritmo, pero no tiene nada que ver un ritmo con otro. Como digo, para mí lo fundamental en el ritmo es la adecuación de aquella historia que se está contando y la forma en que se cuenta. Por ejemplo, si se está contando una historia intimista, una historia, digamos, de pasiones absolutamente interiorizadas, hacer una planificación muy rápida en una secuencia y con planos muy cortos y muy picados, realmente desconcertará al espectador. Es decir, ese tipo de secuencias tiene que tener una planificación más pausada, mucho más lenta y más acorde de eso. Sin embargo, si uno cuenta una secuencia en donde alguien está en una discoteca bailando, hacerla en un plano general lejano pierde absolutamente toda su fuerza. Es decir, para mí el ritmo es la adecuación de esas dos cosas. Muchas veces es en esta fase de la producción cuando se decide la estructura final de la película. Habitualmente una historia se narra de una manera lineal mediante la sucesión de los planos y las secuencias que se desarrollan en orden cronológico. Pero también podemos alterar el orden cronológico de la historia saltando del presente al pasado en lo que en cine se denomina salto atrás o flashback, utilizando el término inglés. Generalmente tiene como función mostrar los antecedentes o el origen de una situación actual. With no passport, crossing the frontier wasn't easy. I had to walk across the Pyrenees. Must have climbed for miles. My boots are all shot to pieces. My feet are steaming. I was scared stiff, but we made it. ¿Quieres sentarse? En otras ocasiones, la fluidez narrativa puede aconsejar ir alternando imágenes de dos secuencias que en un principio estaban previstas para mostrarse de forma consecutiva. De este modo, se da la impresión de que ambas acciones ocurren simultáneamente y se puede acentuar el suspense o la emoción. Lo importante del montaje es eso, es la parte del afinado, que es donde le das el ritmo, la dimensión de cada plano, todo lo que cada plano tiene que decirte al montador, que es el que en realidad le da la medida a los planos. Entonces eso es lo importante de una película. O sea, todo lo demás, de preparaciones y todo esto, bueno, pues es importante porque tienes que hacerlo, tiene que hacerse, pero lo importante es el momento de afinar la película, ese momento donde ya tienes todos los elementos cogidos, que es los actores, las actuaciones, la luz, los sonidos, todo. A partir de ese momento es donde de verdad el montador, creo que es donde, bueno, entre comillas, pero crea algo de la historia y de la película. O sea, esto te digo porque además Gonzalo Suárez fue el que dijo que el montador era el verdadero narrador de una historia, al que ponía las comas, los puntos, quitaba las pausas o alargaba las pausas de una película. Entonces, creo que eso está bien porque además, en realidad, el guión de una película no se termina hasta que la película no está terminada de montar. Creo que todos los guiones llevan una línea, pero a partir de un punto, que es en el montaje, cuando se entra en el montaje, se pueden ir cambiando los guiones. No todos se cambian, pero sí se cambian algunas historias, algunos guiones.